Es un agrado para esta hermandad vuestra asistencia aquí hoy con nosotros. Es un año muy especial y nos complace que nos acompañéis en este acto más del 75 aniversario fundacional, como es la primera ponencia que vamos a realizar sobre la liturgia del Domingo de Ramos. Sin más preámbulos, les dejo con nuestro director espiritual, don Francisco Sánchez Pérez, quien dará paso a nuestro ponente. Buenas tardes. Siempre es una alegría presentar a los compañeros, a los hermanos, como es el caso a don José Luis Bellón Márquez, lo conocéis, muchos de vosotros. Ha participado en muchos acontecimientos de nuestra vida parroquial. El primer día, cuando yo fui nombrado párroco de Campillo, hace ya, va para 7 años, él fue uno de los sacerdotes que me acompañó por ser gran amigo, compañero, sacerdote de esta diócesis, como algunos otros que nos acompañan esta tarde. Cuando la Cofradía de Jesús, en su entrada triunfal en Jerusalén, pues me plantearon los actos que podíamos celebrar en la parroquia con este motivo, pues no dudamos en invitar a don José Luis, que él aceptó, como siempre que viene a Campillos, pues con mucha alegría también a poder venir con nosotros esta tarde. Don José Luis es sacerdote diocesano de la diócesis de Málaga. Se ordenó en su pueblo natal, Villahermosa, en la provincia de Ciudad Real, en el año 2004. Este pueblo pequeño tiene a gala ser uno de los pueblos con más sacerdotes de España en la actualidad. Son 12 sacerdotes diocesanos y religiosos algunos, pues que están en activo en distintas diócesis, en la geografía y en Ciudad Real, en la geografía española. 12 sacerdotes y otros tantos jubilados. Fijaros qué pueblo más levítico con tanta tradición de sacerdote. Su formación seminarística comienza a los 13 años en la Benemérita Orden de la Santísima Trinidad, los Padres Trinitarios, y por diversos lugares y conventos, en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, en Córdoba, en Villanueva del Arzobispo, en Jaén, para llegar por 5 años a Granada, donde realiza su estudio de licenciatura en estudios eclesiásticos en la Facultad del Sagrado Corazón de Jesús, dentro de la señera institución universitaria de la Compañía de Jesús. Allí fue donde nos conocimos. Yo también era alumno de esa misma facultad y convivimos durante aquellos años. Yo, la experiencia que tengo, pues ya os lo he dicho muchas veces, los mejores años de mi vida, aquella etapa de estudiante en Granada, donde convivimos pues, con tantos religiosos, sacerdotes, seminaristas, con fieles cristianos, laicos, como cualquiera de vosotros, familia, pues que estábamos pues, todos estudiando y profundizando y viviendo pues, nuestra formación allí, siempre bajo la atenta pues, dirección de la Compañía de Jesús, la facultad. Terminada esta etapa, don José Luis fue enviado a Roma para realizar sus estudios de licenciatura en Sagrada Liturgia en el Pontificio Instituto Litúrgico de San Anselmo, institución que pertenece a la Santa Sede y que está dirigida por la ínclita Orden de San Benito.
los benedictinos, en la colina del Adventino, donde se sitúa la abadía de San Anselmo, sede del abad primado para todos los conventos, monasterios del mundo. Tras su formación, tras sus 5 años en Roma, en la Sagrada Liturgia, pues regresa a Granada, al convento pues, de los Trinitarios, a la orden a la cual pertenecía. Allí pues desarrolló pues su labor, su ministerio como profesor de liturgia en la Facultad de Teología de Granada por 5 años. Desde hace 13 años es sacerdote en Málaga. Junto con su misión de párroco ha sido profesor de liturgia en el Seminario Diocesano de Málaga y en el Instituto de Teología San Pablo, también en Málaga. Ha sido predicador en diversos cultos, ya sea en Granada, en Málaga, en Sevilla, en Guadix. Predicó la novena a la Virgen de Araceli en Lucena el año pasado. Y actualmente pues está en las parroquias de Alozaina, Tolós y Casarabonela. Pues también compaginando pues, con todo lo que he dicho, pues la tarea principal de párroco en estas queridas parroquias de la Sierra de las Nieves. Allí pues está al frente de estas 3 queridas parroquias, con sus cofradías, con sus grupos, con sus niños de catequesis, como todas nuestras demás parroquias, pues él está allí, lleva ya 7 años, pues como yo llevo aquí, y allí está, pues hasta que el Señor quiera, y allí pues animando, pues presidiendo la comunidad en el nombre del Señor, pastoreando aquella porción de la Iglesia pues que se le ha encomendado. Pues yo ya me callo, ya lo he presentado para que podamos pues escucharlo, podamos aprender, podamos pues disfrutar de su ponencia que va a comenzar ahora. Se nota la amistad, ¿verdad? Y la amistad y el cariño pues siempre hace que veamos mucho los méritos, pero yo intentaré sencillamente acompañaros en estos días que tenemos sobre la Semana Santa. Vamos a reflexionar un poco sobre algunos aspectos importantes de la celebración más importante del misterio cristiano. Por tanto, muy agradecido, amigo y hermano Francisco Paco, nuestro párroco de Campiño. Bueno, vamos a entrar en materia directamente. Primero, pido disculpas por no hablar sentado, pero la práctica de las clases y eso, algunos han sido alumnos míos, como don Francisco, que está aquí también, que es párroco de Ardales y Carratraca, sabe que es difícil que yo esté sentado en una charla porque prefiero no sé estar sentado. Quizá pues es también un defecto, no sé, pero os pido disculpas por estar de pie en un lado y no estar en el centro, porque quizás es más difícil seguirme. Bueno, estamos en el pórtico del 75 aniversario de la Hermandad de Jesús a la entrada en Jerusalén, y creo que por parte de todos los que integran esta hermandad, también de la parroquia, creo que también hay algunos que se preparan al matrimonio, otros que han decidido bautizar a sus hijos, o sea, movidos por muchas motivaciones, pero todos centrados ahora en la preparación de los misterios de Cristo, el Señor, que sufrió por nosotros la pasión, que se entregó a la muerte y que resucitado vive para siempre, el que vive para siempre. Vamos a comenzar intentando situarnos en el contexto, como el tema de hoy, el contexto de la liturgia pascual o de la liturgia de los días más importantes para la fe. Y una de las preguntas que nos podríamos hacer: ¿cómo nos situamos? ¿Cómo te sitúas en individual y en comunidad
y cada uno en particular frente a la Semana Santa, frente a los misterios de la Pasión. Porque en concreto, si nos centramos en la liturgia del Viernes Santo, del Domingo de Ramos, realmente nos daremos cuenta de que nosotros no la vivimos con el carácter de los judíos. Es decir, aquellos que aclamaban a Cristo entrando en Jerusalén, aclamaban al Mesías prometido en los profetas, es decir, aquel que venía a cumplir la obra de la redención. Pero ellos no habían sido testigos de la fe. La Iglesia entonces era ya en la base de los apóstoles que acompañaron esa peregrinación de Jesús hacia Jerusalén, y aquella multitud que se iba uniendo a aquel camino para celebrar la Pascua judía. Y como centro, aquel templo magnífico de Jerusalén, cuyos restos todavía, para aquellos que hayan peregrinado con la parroquia, y si no, os animo a cumplir al menos una vez en la vida esta peregrinación a Tierra Santa, pues allí quedan todavía los restos de lo que era la base de una de las murallas del templo, cuyos sillares, cuyas piedras alcanzan pues la altura de nuestra maravillosa iglesia de Santa María del Reposo. Pues sí, prácticamente un sillar podría ser casi como un arco, ¿no? Y es aquel lugar donde la comunidad judía se lamenta, ¿no? Hace aquel gesto recitando la Torá, recitando los libros sagrados. Bueno, esa era la meta de la peregrinación de la Pascua. Por lo tanto, ellos, como pueblo judío, conocen y aman las Escrituras y de alguna forma viven en ese anhelo, deseo. Es como ese grito que muchas veces sucede cuando dicen: ya, basta, necesitamos, Señor, que escuches a tu pueblo. ¿Cuándo se cumplirá la profecía que tú desde antiguo hemos esperado con nuestros padres? De tal manera que hemos de recuperar esa parte al menos. Cierto es que somos un pueblo de bautizados, somos ya miembros del cuerpo de Cristo, vencedor de la muerte. Por tanto, si recuperamos esa actitud, es un buen punto de partida. ¿Qué sentirían aquellos peregrinos de la Pascua al llegar a la ciudad santa? Y de pronto encuentran un peregrino, Jesús, que se dirige también con ellos a aquella peregrinación, y a medida que avanza aquella subida a Jerusalén, como cantaremos en el Domingo de Ramos: tus umbrales, Jerusalén, hacia ti se dirigen las tribus de los pueblos, hacia la ciudad santa, la ciudad de David, aquella que es un símbolo de la cercanía de Dios en su templo. Y de pronto aquella multitud es testigo de un hecho que precede justo a la entrada de Jesús. Un ciego grita: Hijo de David, ten compasión de mí. Estamos situados, ¿no?, en aquel momento. Y Jesús se dirige a aquel ciego y le dice: ¿qué quieres que haga por ti? El contexto, por tanto, del Domingo de Ramos está precedido de uno de los hechos, uno de los milagros de Cristo relacionado con la vista, pero que Jesús sitúa no solamente en la ceguera de aquel hombre, Bartimeo, sino en la perspectiva de la fe. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Y qué responde aquel ciego? Señor, Rabuní, maestro, que pueda ver. ¿Y Jesús qué le dice? Escuchemos a aquella multitud
que ha escuchado al ciego gritar. Incluso le decían, hombre, cállate, que no ves que el Señor, que el Maestro está... Casi le mandan callar. Anda, tu fe te ha salvado, tu fe te ha curado. Fijaros que Jesús, de aquel milagro, anuncia ya también a la muchedumbre que subía a la Pascua aquel camino intenso de esperanza, de ansia, de deseo, de que se cumplieran las profecías al ver aquella curación. Es Él, el Hijo de David, es Él. Por tanto, el entusiasmo iba creciendo. La muchedumbre iba enardecida. Por fin. Esto hemos de recuperarlo, al menos en su esencia, para el pueblo cristiano. Nosotros conocemos el final de la pasión. Se dice algunas veces, yo soy procedente, como ha dicho Francisco, de tierras manchegas. Y algunas veces se dice que desde Peñaperros para arriba se celebra la Semana Santa de una manera y desde Peñaperros para abajo se celebra de otra. Pero en la realidad, pues no es así. En toda la Iglesia, y también los hermanos que no son católicos, la Iglesia ortodoxa, la Iglesia anglicana, que comparte con nosotros pues la palabra de Dios, pues celebramos siempre el triunfo de la resurrección. Pero es cierto que a veces se nos puede interiorizar demasiado como esa lejanía. Y a pesar de ser cristianos, comportarnos, por ejemplo, el Domingo de Ramos con Jesús como si fuera desconocido. No somos hebreos, no somos judíos, somos un pueblo de bautizados, somos el pueblo del Mesías. Por tanto, nuestra esperanza no está por cumplirse. Nosotros no gritamos diciendo, Señor, ¿cuándo? Sino, Señor, ahora. El centro de la fe, por tanto, para aquellos que recorrían aquella peregrinación, se convirtió no en algo, incluso en algunas conversaciones todavía, personas con muy buena voluntad dicen, Padre, algo habrá, ¿verdad? Algo habrá. Y habría que decir, algo no, alguien, Jesús. Por tanto, nosotros ya te conocemos, Señor, encima de la pollinica. Tú que vas con tu mano levantada, con el signo no solamente de bendición, sino que el signo de enseñanza. He aquí que Dios va a hablar a través de su Hijo. Quien escucha mi voz, escucha al Padre. Por lo tanto, Cristo va como raboní, como maestro encima de su pollino. Bueno, Domingo de Ramos. Aquella ciudad se prepara para el momento de la Pascua y Jesús decide entregarse a la voluntad del Padre. Previamente hemos visto el ciego de nacimiento y también hay un momento particular que nos cuenta el Evangelio de ese día. Id y encontraréis atado una cría de burra. Traédmelo, decidle que el Maestro la necesita. Jesús está cumpliendo así un gesto también profético. No sé si es conocido de todos ustedes que el asno es un símbolo real, de realeza. Jesús, en realidad, es el Rey mesiánico. Y por eso, cuando aquella muchedumbre le aclaman a aquel burro que conocen y saben perfectamente que es el símbolo de los reyes de Israel o de la realeza que viene de Dios, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Ese título de Rey le acompañará hasta la cruz.
Acordaros que le dicen a Pilato, no escribas eso. Pon, este ha dicho que es el rey de los judíos. Y Pilato que responde, lo escrito, escrito está. Jesús Nazarenus, Rex Judeorum. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pero este título también él mismo lo explicará. En el interrogatorio del juicio a Pilato, acordaros que le dice, entonces, ¿tú eres rey? ¿Y qué responde Jesús? Hasta ese momento permanecía en silencio. Y le dice, tú lo dices, soy rey. Yo para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Por tanto, aquel que cabalga con la mano pidiendo la palabra, pidiendo la escucha del pueblo que anhela, que espera que Dios cumpla su palabra, es el Rey de Reyes, cabalgando en aquel asno. Y dice la Escritura que escucharemos el Domingo de Ramos que extendían sus mantos, que empezaron a cortar ramas de los árboles y que la multitud enardecida se dirigía hacia la ciudad santa. No puede pasar tampoco por alto que Jesús poco a poco va cumpliendo hasta el último detalle de la Escritura. Y justo el camino por donde Él se dirige hacia la ciudad santa es el camino del Mesías. ¿Qué hay en aquel lugar desde donde parte Jesús? No sé si conocéis Jerusalén. Un breve viaje. Vamos a dividir nuestra parroquia en el centro. Imaginamos un torrente, una especie de canal de agua que en las lluvias desde el desierto, que no atrapa el agua por la falta de plantas, pues empieza a correr como un torrente, ¿no? El Cedrón. En uno de los lados, el huerto, el Monte de los Olivos. En la otra ladera, la ciudad dorada. Jerusalén, Jerusalén. ¿Desde dónde cruza Jesús? Jesús cruza desde Betfagé, desde Betania, y va a la ciudad santa, pisando, o mejor dicho, cabalgando en este pollino, en esta cría de burra, cumpliendo las Escrituras. ¿Y qué sucede en aquel momento? Los discípulos, que ven que aquello se va enardeciendo, que una muchedumbre le va aclamando, intentan incluso que aquello se calme un poco. ¿Y qué dice el Señor? Si ellos se callan, gritarán las piedras. Todo esto lo estoy recordando, y lo sabéis, porque es importante recuperar esta actitud el Domingo de Ramos. Siempre nos ha impactado la magnífica celebración del Domingo de Ramos. Y quizá por la vistosidad, por lo hermoso de nuestros niños vestidos, por lo vistoso de nuestra maravillosa tradición de las palmas, que esas familias, porque son familias las que se dedican a esto en Elche, esas palmas tan vistosas que recolectan, pues muchas familias que viven de esto. Como digo, la espectacularidad o la teatralidad de ese momento quizá nos hace incidir mucho en el momento procesional. Y sin embargo, no lo podremos vivir de una forma completa y, si queréis, más auténtica, si no participamos en esa liturgia del Domingo de Ramos. Porque la fe que se procesiona, primero se confiesa con los labios la fe que llevamos en el corazón, y se confiesa en comunidad, en la parroquia a la que ha sido llamado y bautizado. Por tanto, nuestras hermandades y nuestra hermandad de la Pollinica no es un lugar aparte que celebra su estación de penitencia, su procesión aparte.
sino que somos miembros de una comunidad que camina en Campillos, en la Iglesia de Málaga, en la Iglesia Universal desde hace siglos. Probar a que vuestros nazarenos, vuestros niños, llenen este templo. Probar a que esos niños participen de la lectura de la Pasión y de los sagrados ritos que veremos el Domingo de Ramos. Y después sí, después te acompañaré, Señor, en esa procesión. Pero a veces, como digo, la teatralidad o el festejo exterior nos gana y nos arrebata incluso lo emocional. Y decimos, ¡qué maravilla! ¿Cómo va el trono? ¿Cómo van los niños? ¿Cómo? De hecho, ese día verdaderamente es conmovedor, el Domingo de Ramos. Pero no podemos descompensar y arrebatar su profundo significado. Y vamos al interior de esta liturgia de Ramos. Yo antes le pedí a don Francisco que tuviera esa misericordia conmigo y que me dijese el momento que debía de parar, porque intento también no perder la consonancia de las palabras y a veces, pues si se alarga, pues me lo vas diciendo y me dice, José Luis, corta ya, que ya se ha alargado. Comenzamos, por tanto, en este pórtico magnífico de los días santos, la única semana que llamamos santa, los días santos, santificados, por tanto, por el Señor. Y esta es una parte que tenemos que comprender bien. Es Él el que tiene la iniciativa. Acordaros que el sacerdote, cuando coge en sus manos la forma todavía sin consagrar, la hostia blanca de pan, el panácimo que utilizó Jesús en la tarde de Jueves Santo, dice unas palabras que a veces nos pueden pasar inadvertidas. El cual, la víspera de su pasión, voluntariamente aceptada. Es el origen de la iniciativa de Dios. Dios es el que viene a nuestro encuentro. Por mi pueblo iré al sepulcro, bajaré a los infiernos, dañaré, mataré a la muerte, entregaré a mi propio Hijo. Este es el centro de la aclamación que hacemos. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Es decir, los misterios de la Semana Santa y el gran pórtico de la Pasión tienen, por tanto, su referencia a todo el conjunto. Y diréis, Padre, ya nos está diciendo que tenemos que asistir a la liturgia del Domingo de Ramos. Tenemos que asistir a la liturgia del Tríodo Pascual. Pues claro, las hermandades en estos días no se preparan solo para las procesiones. Menos mal que recuperaremos por fin los desfiles procesionales. Pero nos preparamos a estar con Él, a unirnos a Él. Nos preparamos a celebrar con Él. Y esta palabra es importante que la actualicemos en nuestro lenguaje. Muchas veces hay personas que te dicen, ¡qué ceremonia tan maravillosa! Me ha encantado la ceremonia. Esta palabra es un poco extraña, referida a la liturgia y a los acontecimientos que nos disponemos a preparar y a celebrar. ¿Por qué? No es que sea inválida, pero vamos a decir como antes, que no es completa. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos la palabra celebración, las celebraciones del Tríodo Pascual, la celebración del Domingo de Ramos. ¿Por qué? ¿De qué hecho viene esto? Dios quiere celebrar con nosotros la Pascua. El contexto del Jueves Santo, justo cuando Jesús de nuevo manda a los discípulos, encontraréis un hombre con un cántaro de agua
cosa que normalmente no hacían los hombres. Normalmente en esa época los hombres no iban a por agua. Curioso que hay ahí un detalle del evangelista que nos está hablando ya de una comunidad donde hay de todo, hombres y mujeres. Bueno, pues encontraréis un hombre que nos preparará la sala de arriba. Y dice, al comienzo de aquella cena, que empieza a tener un significado totalmente distinto, pronuncia Jesús estas palabras: «¿Cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros?» Por tanto, nosotros recuperamos ese aspecto celebrativo y bienvenidas sean las muestras de celebración, la aclamación de los cantos, en concreto en el tema que nos ocupa el Domingo de Ramos. Bienvenida sea que nuestras calles parezcan una nueva Jerusalén, que de hecho nuestros balcones o nuestras terrazas o nuestras ventanas puedan expresar esa fe que vivimos dentro de nuestra parroquia. Pero hemos de recuperar y rescatar ese aspecto celebrativo sabiendo que el Señor es el que celebra primero con nosotros. De lo contrario, podríamos caer en una incorrección. Y diréis, padre, ya he dicho 3 incorrecciones. La liturgia tiene que tener su resonancia en la vida. No rezamos para ponernos hermosísimos de cara y santificar solamente nuestra alma. Rezamos para cambiar el mundo. Rezamos para comprometernos con el mundo. Por eso es celebración. Lo que celebramos lo vivimos, lo testimoniamos. De lo que habla nuestra boca y nuestro corazón es de lo que vive la comunidad cristiana. Y por eso nuestras hermandades no se limitan a 5 o 6 días. Por eso nuestras hermandades deben y viven la vida parroquial, participan de las esperanzas y de los sufrimientos de su parroquia, de nuestra gente, bajan a la realidad de la vida de las personas. Y diréis, ¿y esto viene de la fe? Bueno, pues realmente el Domingo de Ramos es también una búsqueda del Señor de aquellos que sufren. Y diréis, ¿y esto cómo es? ¿Cuál es el objetivo de que Jesús suba a Jerusalén? ¿Cuál es la motivación de la cruz? ¿Por qué bendecimos y llenamos el cáliz de la Eucaristía con la sangre de Cristo? Y partimos y compartimos y comulgamos su cuerpo. ¿Por qué? El Domingo de Ramos nos pone delante de una de las verdades más importantes de la fe. Dios ha decidido humillarse. Dios ha decidido elegir el camino del servicio. Y cuando sea levantado sobre la cruz, atraerá a todos hacia Él. Es un humillarse para levantarnos, para reconstruir, para romper la puerta cerrada a la vida. Y esa puerta tiene una llave. Y esa llave es la cruz. La liturgia antes del concilio, de hecho, el Domingo de Ramos, en el pórtico de las iglesias, el sacerdote, cuando llegaba la procesión litúrgica de las palmas, golpeaba con la cruz el pórtico de la iglesia. Esto, aparte de ser, bueno, quizá como decimos, es muy vistoso, muy teatral, pero vamos a rescatar el sentido profundo. Cristo Jesús
con su cruz, ha ensalzado, ha levantado la humanidad a lo que somos en verdad. Eres obra de Dios. Estás hecho a su semejanza, tu naturaleza, que alcanza su niñez, como aquellos niños que vas a bautizar, su juventud, niñez, adolescencia, su madurez, su vejez. Vengo yo, que casi he llegado justo a la casa de don Francisco, de dar la unción a una señora, la unción de los enfermos a una señora en una residencia de la tercera edad. Y esta mujer, pues, como tantas otras vosotras, que sois la hermosura de nuestras parroquias, cuántas veces la gente recuerda que ella fregaba de rodillas el suelo de su parroquia, ¿no? Y mirad, ya los médicos habían, pues eso, lógicamente, llega un momento en que la medicina pues tiene ya que dejar paso a que la vejez. Tiene 93 años, que cumple hoy, o sea que Dios le ha concedido una vida larga. A lo que voy, le digo: María, vamos a rezar juntos al Señor. Su sobrina y su marido, que estaban allí, dice: Padre, es posible que no le escuche. Sus ojos entreabiertos, su cuerpo ya totalmente arrugado por casi un centenar de años, y mirar qué ha hecho. Mirarme un momento a los ojos. Yo decía: Padre nuestro, iba haciendo así. Al ritmo de la oración acompasado: Padre nuestro, que estás en el cielo. Yo gritando, ahí al oído, y ella con sus ojos. Ahí está la imagen de la redención. Ensalzado para levantarnos, humillado para levantarnos, para reconstruir nuestra naturaleza. Por tanto, cuando nosotros aclamemos a ese Mesías que viene cabalgando en ese asno, siéntete curado, levantado, perdonado por Dios. Es Él el que viene a nuestro encuentro. Es Él el que quiere celebrar con nosotros la Pascua. Y por eso no encontraremos mejor pórtico que el Domingo de Ramos. En estos 2 días intentaremos desglosar los detalles que podamos de esta magnífica tradición que hemos recibido de la Iglesia y que se configura en torno a la primera fecha que se pone en el calendario litúrgico. Y diréis: ¿cuál es esa fecha? La primera luna nueva de primavera, cuando la tierra empieza a resurgir del letargo del frío, empiezan las crías de los animales a brotar la vida por todos sitios y empiezan los años que esta lluvia bendita nos bendice y riega la tierra y empieza a brotar toda la vida. Pues esa es la fecha de la Pascua. Y por eso la Semana Santa se establece, el Domingo de Ramos se establece siempre en la semana previa, o también llamado en otro tiempo, otra hora, Domingo de Pasión. ¿Hasta cuándo dura la Cuaresma? Hasta el Miércoles Santo. Por tanto, no desituemos el Domingo de Ramos del conjunto de la preparación, porque para prepararnos a la Pascua abrimos este pórtico magnífico de la entrada de Jesús en Jerusalén, el Mesías. Y así, esta procesión y esta liturgia tienen algunas características verdaderamente relevantes. Por ejemplo, supongamos que estamos en China o en otro país donde los católicos no fuesen la mayoría social, o al menos la mayoría, vamos a decir, mínimamente pacífica. Es decir, países donde los cristianos están perseguidos por el hecho de ser cristianos. Están amenazados, incluso nuestros hermanos martirizados. Creciente es la preocupación de todos los cristianos y de la Iglesia por la persecución religiosa
por el enfrentamiento, a veces incluso hasta la sangre, de los cristianos. Supongamos, por tanto, que estamos en un país que no tiene libertad religiosa. Una de las procesiones que de ninguna manera se evita, es decir, que está proporcionada o la hemos recibido de la tradición litúrgica, es esta, la procesión de Ramos, precediendo a la celebración. Por lo tanto, aunque nuestra tradición del sur es muchas veces alternativa a los oficios, a veces hay celebraciones en las parroquias y mientras las celebraciones una procesión. No debería de ser así. Debería de ponerse en consonancia la celebración litúrgica en la parroquia con los horarios de los desfiles procesionales. De lo contrario, se altera el sentido profundo de la tradición. Si queremos defender la tradición, si somos heraldos de las tradiciones, si no queremos que nuestra tradición se pierda, la tradición de las tradiciones, de la que nace todo, es la Eucaristía. Que el Señor, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, como nos dice San Pablo. Por tanto, debemos resituar todo en torno a la Eucaristía, de tal manera que lo demás depende de, no la Eucaristía de lo demás. Esto es importante, porque a veces, incluso, pues yo creo que sin ninguna mala intención, simplemente porque a veces ni nos lo planteamos o por costumbre, pues nos dejamos llevar, pero hay veces que podemos plantearnos, ¿verdaderamente hemos avanzado en el sentido de la celebración del Domingo de Ramos? Porque nosotros no celebramos el Domingo de Ramos, vuelvo a repetir el principio, como si no le conociéramos, como si fuéramos aquellos peregrinos que se dirían hacia Jerusalén, sino lo celebramos como aquellos que ya han resucitado con Él, aquellos que son parte del cuerpo de Cristo, de la Iglesia. La Iglesia. La Iglesia. ¿Quién nos ha proporcionado esa presencia viva de Jesús? Ese magnífico sagrario que tenéis. Cristo vive en medio de nuestro pueblo, en nuestra parroquia, en nuestra iglesia. Esto es importante, porque en tanto en cuanto nos unamos, no solamente de palabras, sino con el corazón, con nuestras obras, incluso cuando no estamos en comunidad, cuántas veces estamos en la vida del trabajo, o quizás pues distendidos tomando algo, un día libre, o los días de fiesta, los días de puente, los días de descanso, y escuchamos, es que la iglesia, es que... o cuántas veces, desfilando las imágenes sagradas, escuchamos a personas que no saben, o que, peor aún, incluso se permiten el lujo de decir, pero esto, no nos vaya a pasar como aquella anécdota, y la cuento. En la Alcaicería de Granada, que don Francisco, que es belenista como yo, lo sabe, venden belenes, entre otras cosas, recuerdos nazaríes, etcétera, recuerdos pues típicos de Granada, ¿no? Y esto es verídico. Un turista japonés decidió comprar un Belén y participar así de la tradición hispana española de poner el Belén. ¿Y a que no sabéis qué compró? Un pasto. La anécdota no termina ahí. Esta criatura volvió a su lejana tierra y todos los años, en la fecha de la Navidad, ponía su Belén, su pastor. Algunos amigos, años después, que devolvieron la visita de este amigo de Asia, le preguntaron, pero, hijo, ¿tú por qué pones esto? Dice, pues porque es un Belén. Yo compré mi Belén en España y lo pongo todos los años.
Pues algo parecido nos podría pasar si no contextualizamos, o mejor dicho, no completamos la tradición de nuestras procesiones unida inseparablemente, necesariamente, a las celebraciones litúrgicas en la parroquia. De lo contrario, ¿quién es Él? ¿Quién es ese? Como aquellos peregrinos. Podríamos volver casi al Antiguo Testamento, pero hermanos, no somos hebreos, somos cristianos. Por lo tanto, nuestra fuente y nuestro final, el origen y el final es Él. De tal manera que hemos de completar las celebraciones de la Semana Santa en todo su conjunto. Bueno, este pórtico, por tanto, de la Semana Santa, en la Pasión del Señor, nos sitúa ya en esta obra de la redención. Cristo el Señor, para cumplir todas las profecías, entra como el Mesías aclamado, el Hijo de David, Hosanna. Ese día la Iglesia exulta por el Señor, pero tiene ya en la perspectiva, brilla ya en lo alto de aquel monte de la calavera, esa cruz donde será levantado para levantarnos a nosotros. Ese madero que se hinca en la tierra y cuya sangre riega hasta el lecho de Abraham, el lecho de la muerte de Abraham. Y como unos nuevos desposorios con la humanidad, el esposo da la vida por su esposa. Y así se cumple aquella alianza nueva y eterna en esa sangre derramada. Vamos, por tanto, estos días a adentrarnos en esta gracia de Dios. Semana Santa 2022. Y diréis, ¿por qué decimos 2022? Siempre entramos en ese tiempo, el tiempo de Dios, pero estamos sujetos a nuestro propio tiempo, incluso a nuestra caducidad, a nuestra finitud. La materialidad de nuestro cuerpo, de todo lo que vivimos, pues es caduca. Y Dios nos introduce en el ritmo eterno. Para terminar, vamos a recuperar aquel momento que hablábamos cuando Jesús le dice Pilato, ¿entonces tú eres rey? Y hemos dicho antes que él le responde sí. Tú lo dices. Para eso he venido. Todo el que escucha mi voz, escucha la verdad. Para dar testimonio de la verdad. No celebremos la Semana Santa como si no conociéramos la verdad. No celebremos la Semana Santa como si fuésemos cristianos anónimos. Anónimos en el sentido de que parece que lo desconocemos. No. Sabemos quién eres. Sabemos qué eres. Y por tanto celebramos junto a ti porque tú nos ofreces tu redención y tu amor. Y nosotros devolvemos ese obsequio de nuestro amor, la devoción de estos días, la ritualidad incluso en los aspectos estéticos. Mirar cómo está engalanada la parroquia y desengalanada también, porque más o menos la ausencia de flores, la austeridad profunda de estos días no es un sinónimo de una tristeza, una compunción o de una ausencia, sino son sinónimos de que nos estamos preparando para el centro de la fe. Y el centro de la fe es el rescate del Señor por nosotros, el precio de su sangre por nosotros. Y por eso, qué hermoso poder celebrarlo juntos. Pues os animo a que en estos días vayamos de la mano de estos textos sagrados que nos ofrecen tanto el misal de la Iglesia como un directorio que sería interesante que en otro tiempo empezásemos también
pues esa formación en vuestras parroquias, con vuestro párroco o con quien fuese posible. Hay en nuestra iglesia, para nuestras hermandades, al menos 2 directorios que nos podrían realizar un itinerario de formación magnífico. Directorio para la piedad popular y uno más antiguo, el directorio para las fiestas pascuales, que se hizo en la Reforma después del Concilio, pero que sigue plenamente vigente. Termino con un texto de un autor sobre el año litúrgico. Domingo de Ramos. El sufrimiento no es un castigo. El sufrimiento es el resultado. El sufrimiento, como aprendemos con el paso del tiempo, es el precio que pagamos por llevar la vida a plenitud, tanto para los demás como para nosotros mismos. Si estás dispuesto a hacer el bien, tienes que estar dispuesto a sufrir. Si estás dispuesto a seguirle, tienes que estar dispuesto a cargar con la cruz de cada día. No hay que desearlo, este sufrimiento, de una manera neurótica o insana. ¡Qué barbaridad! Sin duda alguna, tampoco lo podemos negar, porque cuando nos negamos a sufrir, nos estamos negando a crecer. El sufrimiento exige de nosotros que llevemos nuestra alma hasta los límites del crecimiento personal. Y así hace aflorar a la superficie en nosotros tanto puntos fuertes como débiles. ¿No sorprende la gente que vive en el dolor, en el sufrimiento? Mi hermana Ana, con ese ejemplo, porque la conozco y la tengo aquí delante, ¿no sorprende de dónde sacan la fuerza las personas que viven en la cruz de cada día? Por tanto, el sufrimiento no consiste en rendirnos ante el dolor, que es carente de sentido, sino en encontrar sentido al centro del yo que tú eres. Sean cuales sean las circunstancias que nos muevan o que tengamos en el momento presente, no sabemos. Y Él ha sufrido por nosotros y con nosotros, por Cristo, con Él y en Él. Feliz inicio de esta reflexión. Espero que os sirva y que os ayude a vivir de forma profunda estos días y sobre todo a recuperar actitudes y motivaciones que necesitamos después de este tiempo que hemos vivido y que seguro que nos resituará. A veces las crisis son oportunidades, dicen algunos psicólogos, pues ojalá que este momento nos sirva. Terminamos rezando a la Santísima Virgen, Reina de la Paz, por la paz en el mundo y sobre todo por las víctimas inocentes de esta guerra injusta. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias a todos. Gracias, José Luis, pues, por esta ponencia, por esta catequesis que tanto nos ha ayudado. Continuamos celebrando pues esta preparación, como él ha dicho, en esta Cuaresma. La próxima semana sabéis que nos preparamos pues, con la penitencia que tendremos todos los días, por la mañana y por la tarde el viernes. Y
nos seguimos preparando con las catequesis de los jueves a las 6:30 de la tarde aquí en la parroquia, todos los jueves de la Cuaresma, y el próximo domingo pues continuaremos, pues si Dios quiere, con esta magnífica pues exposición, ¿no?, de Domingo de Ramos y del Triduo Pascual, que es el núcleo de nuestra fe. Gracias a todos los que habéis venido, gracias a todos los que a través de la televisión y de los medios os habéis unido también desde vuestros hogares. Gracias a todos y feliz tarde del domingo.